Hola, ¿qué tal? Soy Rochelle Castillo. eh, Soy diseñadora gráfica. Me dedico a mi estudio. Yo hago todo lo que es marketing, diseño y pues me gusta mucho la fotografía. Bueno, pues mi infancia, la verdad, fue muy bonita. Gracias a Dios tengo recuerdos muy bonitos. Eh, Era una niña muy inquieta. Era que andaba de arriba para abajo. eh, Siempre mi mamá me andaba diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero tengo recuerdos muy bonitos y sí sé que fui una niña un poco, no traviesa, sino que como que me gustaba andar explorando, viendo y haciendo muchas cosas. Bueno, a mí, la verdad, me gustan mucho todos los animales. Yo soy muy amante de todos los animales. Incluso cuando estaba chiquita, yo animal que veía, animal que me lo llevaba a la casa. Incluso con decirles que una vez en el colegio estaban regalando ratas, de esas ratitas blancas. Y me dijeron, ¿quieres una? Y yo, bueno, está bien. Y me la llevé a la casa y fue un lío en mi casa, ¿verdad? Y de ahí pues nunca tuve una mascota en sí porque a mis papás mucho les gustaban los animales, pero a mí siempre me gustaban los animales, todos los animales y montar caballo. A mí me gustaban mucho los caballos porque pues familiares míos como tíos, mi abuelita y todo eso, ellos viven en el interior. Bueno, mi abuelita ya no, pero mis tíos viven en el interior. Y recuerdo que cuando era pequeña y todo eso, cuando íbamos, pues era que ellos me subían pues, a los caballos, ¿verdad? Y entonces a mí me gustaban. Yo no practiqué equitación ni nada por el estilo, pero sí me gustaban mucho los caballos. ¿Qué disfrutaba? Pues le- como que la convivencia que tenía, como la versatilidad, la actividad de estar en esas actividades y la convivencia con mi familia. Bueno, es algo que todavía me gusta mucho, pero en esa época eso era como que lo que más me gustaba. Bueno, esa Semana Santa creo que fue la Semana Santa más difícil. Creo que fue el momento más difícil que he pasado hasta el momento en mi vida. Eh, lo que comenzó como un viaje por placer, ¿verdad? Por ir a visitar a mis tíos. Casi nunca los visitamos, pero ese día pues fuimos a visitarlos y pues lo que todo parecía tan bonito, la convivencia que teníamos, pues en un 2x3 se pintó muy sombrío, ¿verdad? Bueno, pues la caída que yo tuve en el caballo, pues ya viéndolo en retrospectiva, es un poco como chistoso. Claro, en el momento fue como muy triste y un gran susto, pero como a mí me gustaban los caballos, yo había montado anteriormente, incluso mi tía pues me había dejado montar el caballo y me dijo, no, es manso, no te preocupes, y yo lo manejé pues solita, ¿verdad? Entonces había la oportunidad de caballos, dije, bueno, subámonos otra vez, y me subí y todo. Y entonces uno que siempre quiere estarse tomando fotos para subir a las redes sociales, entonces dije, bueno, me quiero tomar una foto con el caballo. Entonces, pero bueno, esa era yegua, pero era muy inquieta, era como un poco arisca. Entonces, esa no la pude manejar yo sola, sino que el señor pues la llevaba. Entonces, cuando yo pedí la foto, yo de necia que dije, no, hágase para allá, va, para que el señor no saliera en la foto. Cuando en eso, entonces el señor pues le soltó la pita. Entonces la yegua se paró y pues como no era experta en manejar caballos ni nada, mi reacción fue de soltarme. Entonces cuando pues me solté, me caí y ya no me levanté. Cuando estaba ahí en el suelo, no me desmayé ni nada, pero solo sentía un dolor aquí en la parte de atrás, en la cadera, que incluso yo había sentido que había caído como que sentada, pero o sea, solo caí como, cuando me recuerdo estaba así como de ladito en posición fetal y ya no me pude levantar. Incluso mis hermanos y mis tíos, uno de mis tíos, levántate, levántate, y yo no puedo, no me reaccionaba, o sea, la cadera, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a decir, pero mira, sí sentís las piernas. Y yo, bueno, sí, porque movía los pies y todo, sí la sentía, pero la cadera era la que no me dejaba impulsarme.
Entonces pues ahí llamaron a la ambulancia, nosotros estábamos en Jutiapa, entonces ahí en Jutiapa pues ya me trasladaron aquí a la ciudad. En ese momento, no sé, uno no está como pensando realmente, sino solo está como reaccionando a lo que está pasando, y solo por mi mente decía, por favor Dios, que no me haya lastimado para quedar inválida, ¿verdad? O algo así. Y al momento de ver la cara de aflicción de mi mamá y de todos, era como sentía esa preocupación, pero a la vez era como estaba confiando y decía, no, o sea, esto va a pasar, yo voy a caminar, yo voy a estar bien. Y en ese momento había como dos pensamientos, ¿verdad? Como el miedo y a la misma vez como que la fe y la confianza, ¿no? Sí, definitivamente pasaron por mi mente pensamientos de que, ¿qué pasa si no puedo caminar? ¿Verdad? ¿Qué pasa si tal vez un mal funcionamiento me queda en mi cuerpo? Claro que eso implica un cambio total en la vida. Entonces sí pasó por mi mente y sí, incluso creo que también por la mente de mis papás y de todos, de que podría haber la posibilidad que todo cambiara. Después de que pues me llevaron en la ambulancia y todo, primeramente me llevaron al hospital de Jutiapa, pero ahí me dijeron, mire, pues no se puede hacer nada, llévensela a la ciudad. Entonces en la ciudad pues van a tener que operarla. Entonces yo no quiero que me operen, no quiero que me operen, pero era como, bueno, si es la única solución, entonces, pues, pero a la vez era como, no quiero que me operen. Entonces yo pues estaba creyendo y confiando de que Dios podía hacer un milagro en ese momento. Y esos, pues los primeros días pues fueron de recuperación, ¿verdad? Porque como ya después de que me vieron en el hospital, pues me dijeron, mire, el primer diagnóstico era que me querían operar, ¿verdad? Para que entonces, porque lo que a mí me pasó fue que la pelvis es un anillo, ¿verdad? Entonces la pelvis se luxó, o sea, se movió, y cuando se movió topó con el otro huesito y se fisuró. Entonces eso era lo que impedía que hubiera como la fuerza para poder como volver a hacer las cosas normales. Entonces ellos decían que la única forma era operando para regresar como el hueso a su lugar. Pero pues gracias a Dios no hubo operación. Pues la verdad que mis papás, mis hermanos, todos estaban preocupados, estaban muy asustados. Justo recuerdo que cuando estaba en el suelo, pues la primera que llegó a abrazarme fue mi mamá, y ella estaba llorando, así como, no, mija. Y entonces, pero justamente en ese momento empezó a chispear, a llover, y al fondo, o sea, yo estaba en posición fetal y mi mamá estaba aquí, y como que al fondo se veía un arco iris. Entonces mi mamá me dijo, mira, ¿ya viste el arco iris? Y yo le dije, sí. Entonces ella me dijo, ese es el pacto de Dios, ¿va? Porque como sabemos el arco iris pues representa un pacto. Entonces ella, lo primero, o sea, sí estaba muy asustada, pero ella era la primera que me estaba inyectando fe, ¿verdad? Y pues mi papá estaba atento ahí a todo lo que pasaba. Incluso mis hermanos, uno de ellos se fue conmigo en la ambulancia y él iba orando por mí en todo el camino de la ambulancia. Incluso en ese momento, pues mis papás avisaron a las personas como importantes, a nuestros pastores, nuestros padres espirituales, y entonces nuestros líderes, y en ese momento todos estaban orando por mí. Y es increíble que pareciera que uno dice, sí, vamos a estar orando, o le dicen a alguien que esté orando, pero en ese momento yo sí sentí el respaldo de que varias personas estaban orando por mí. Y cuando mi hermanito pues
él es más chiquito, estaba orando por mí. Dije, Dios, tú tienes que hacer algo, ¿verdad? Eh, bueno, al momento de sentir ese respaldo de las oraciones, no solo en ese momento que íbamos en la ambulancia, sino que en todo el trayecto, porque cabal todos estábamos como en ese mismo sentir de que no hubiera operación, sino que fuera un milagro, ¿verdad? Que Dios hiciera algo. Entonces, todos estaban orando en ese momento antes de que el médico pues diera el diagnóstico. Y pues justamente como eso fue en Semana Santa, los médicos pues andaban fuera, solo habían como que los practicantes o los que se quedan internos. Entonces todos estábamos orando y pidiendo que ese diagnóstico, porque como ya habían dado un diagnóstico primero en Jutiapa, entonces decíamos, no, queremos que el diagnóstico que den aquí en la ciudad pues sea diferente. Entonces pude sentir ese respaldo de las oraciones de todos ellos. Y cuando él dijo que ya no necesitaba operación, fue creo que un gran alivio. Creo que todos fue como sentimos tranquilidad y dijimos, bueno, Dios contestó. Esa noche pues yo pasé toda la noche en el hospital. Justamente solo me inyectaron para el dolor mientras me daban el diagnóstico. Entonces fue un momento muy feo porque pues yo en ese momento tuve que ir a un hospital pues público, ¿verdad? Entonces había demasiada gente que estaba accidentada, gente que estaba gritando, gente, de verdad que es un ambiente muy feo y donde pues escasea la fe. Entonces estábamos como que rodeados de eso, pues solo mi mamá pudo entrar conmigo y yo casi que estaba como sedada por todo lo que me había inyectado para el dolor. Entonces cuando él ya amaneció, pues él llegó y dijo, mire, pues su hija está bien, no necesita operación, solamente necesita unos meses de reposo y entonces el hueso con el reposo pues va a regresar a su lugar. Entonces cuando dijo eso dije, ay, bueno, qué alivio, pero lo que no sabía en ese momento era que muchas veces los milagros no son instantáneos, sino que son trabajados. Entonces dije, bueno, ok, no hubo operación, pero no puedo caminar todavía. Entonces fue ese proceso donde me llevaron a la casa, yo estuve en cama todo ese tiempo y en ese proceso pues fue la recuperación. Bueno, todo el mundo ha escuchado este versículo que dice todas las cosas obran para bien a los que creen en Dios, pero lo tomamos como, sí, va a la ligera, pero en ese momento entendí que incluso lo malo Dios lo usa para trabajar en uno. Y aprendí que tenía que confiar en Él a pesar de lo que estuviera pasando, que fue un momento donde pues prácticamente estaba sola porque pues estaba en recuperación y pues mi familia tenía que ir a trabajar, mis hermanos a estudiar y pues quien estaba en cama ahí pues era yo, estaba yo solita, a pesar de que ellos pues me cuidaban y todo, pero ese proceso me sirvió mucho a mí para tener como esa conexión como más fuerte con Dios, porque como dicen, ¿verdad? Lo valioso se forja en el fuego, en los momentos más difíciles. Entonces yo aprendí a confiar en Él totalmente. Ay, fue muy difícil porque pues yo soy de las personas que casi no me gusta como molestar a los demás o como depender de alguien más o eso, ¿verdad? No por orgullo, sino que porque pues no mucho me gusta, ¿verdad? Estar molestando a la gente. Entonces fue muy difícil porque, bueno, yo sí tenía pues mis manos, mis pies, o sea, sí podía hablar y todo, pero no podía moverme. Dependí totalmente de mi mamá
todo ese tiempo fueron 2 meses y medio, casi 3, que estuve en total cama. O sea, ella me bañaba en la cama, ella, o sea, usé pañal, ella me limpiaba y incluso yo me recuerdo que dije, ni siquiera quiero comer porque pues todo lo que come tiene que salir, ¿va? Entonces dije, no quiero porque era incómodo, ¿va? Y fue un proceso difícil de depender de los demás, pues en ese entonces más que de los demás, de mi mamá, que ella fue la que estuvo siempre ahí conmigo. Y aprendí que si uno necesita de Dios, pues también necesita de su familia, y que en esos momentos más difíciles es donde se ve el verdadero amor y las verdaderas personas que están con uno, ¿verdad? Entonces, eso fue lo difícil, y después de que fue como la recuperación, también yo no podía hacerlo solita, ¿verdad? Gracias a Dios, eso fue algo donde mis emociones estuvieron firmes, donde mi corazón estuvo tranquilo, y a pesar de que estuve sola, estuve en ese momento así feo, incluso varias personas me llegaban a ver, pero era como incómodo porque yo estaba así, ¿verdad? Y era como uno no quiere que lo vean así. Pero gracias a Dios, o sea, mi mente y mi corazón siempre estuvo confiando en Él, y decía, no, esto ya va a pasar, esto ya va a pasar. Que incluso el fisioterapeuta me dijo, mira, yo no sé cómo no te deprimiste, no sé cómo no te dio ansiedad o te dio depresión, porque ese proceso era muy fuerte. Y yo le dije, ni yo sé, porque yo solo era de confiar en Dios y de mantener mi corazón sano, porque tal vez en esos momentos lo primero que decimos, ¿por qué a mí? Si yo tal vez estoy haciendo bien las cosas y yo también estoy obedeciendo, estoy haciendo todo bien, ¿por qué me pasa? Y empezamos a pensar y analizar, y nunca vamos a entender del por qué realmente pasan las cosas. Solo en ese momento, en esa etapa, confiar en Dios y saber que al final del proceso uno lo entiende y uno sabe por qué lo pasó. Me recuerdo que fue un momento, justamente yo pasé mi cumpleaños en cama, y lo único que necesitaba era a mis papás y mis 2 hermanos. Y tenerlos solo a ellos 4 en mi habitación, comiendo pizza, creo que estábamos comiendo, fue algo muy bonito, aunque era un ambiente no tan bonito, pero fue muy bonito. Y incluso cuando yo estaba en mi cama normal, ¿verdad? Que uno tiene, pero por todo el tiempo estar yo en la cama, se hundió. Entonces era como yo ya no estaba bien y le decía, me duele, ¿va? Porque entonces ya mi posición estaba como que así. Entonces trataron de conseguir una cama de esas de hospital, ¿verdad? De las que se reclinan y eso. Entonces mi tío la llevó y todo, pero en ese transcurso que ellos me estaban moviendo fue como tipo, ahí pude sentir que sentía el paralítico, porque pusieron como que la sábana de abajo y era como que entre los 4, mis papás y mis hermanos, era como me pasaron a la otra cama, ¿verdad? Pero no había mucho espacio y pues no me aguantaban del todo, y justo me dejaron como que en medio del filo de la cama, ¿verdad? Y yo estaba así y yo, no, muévanme. Y entonces en ese momento, no sé por qué, pero todos nos empezamos a reír. Y yo, no me hagan reír porque me duele, ¿verdad? Porque el momento me dolía. Pero eso lo sentí como una pequeña victoria, porque a pesar del proceso nos estábamos riendo y estábamos gozando estando juntos. Como yo pues conocí a mi ahora esposo, nos conocíamos mucho tiempo antes, nos conocimos como de 17 años,
y éramos amigos y todo. Pasamos el proceso que él estuvo en la U, yo estuve en la U, nos conocimos en la iglesia, ¿verdad? Y con el tiempo no hablábamos del todo tanto, pero pues nuestros líderes nos dijeron, bueno, miren, trabajen ustedes dos juntos, una red de jóvenes. Entonces dije, bueno, no hay problema, trabajemos juntos. Bueno, incluso él fue un tiempo mi discípulo. Entonces luego ya, pues, Pastor nos los puso para que lideráramos juntos. Entonces yo con él nunca tuve ningún problema en el sentido de quién quiere mandar, quién quiere decir, no, sino que era una relación muy bonita, pero ahí todavía no había como un interés, ¿verdad? O sea, no era como me gustaba, ni nada, sino que, o sea, era pura amistad. Y justo en ese momento que fue mi accidente, él se tiene que ir por trabajo a El Salvador. Pero en ese momento él supo, me llegó a ver, estuvo pendiente de mí. Y él estando incluso en El Salvador, estaba pendiente de mí. Teníamos videollamadas, ya estaba bien tarde, que cosa que pues antes no hacíamos. Y de la nada fue como empezó a florecer ahí una chispita. Que dije, bueno, Fer es un buen muchacho y pues me gusta y así. Y él como que empezó a sentir lo mismo, pero era como, bueno, yo estoy en cama y tú estás en El Salvador, ¿qué ahora qué, verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo puede funcionar esto si tú estás así y yo estoy lejos, verdad? Entonces le dije, bueno, pues esperemos el proceso, esperemos a que pues, tú regreses, esperemos a que yo me recupere. Entonces ahí empezó a florecer como el amor. En un momento muy caótico, que todos podrán decir, ay, es una historia de amor romántica y todo, pero no, sino que fue como que Dios utilizó incluso ese accidente y todo eso para unir y formar lo que ahora pues nosotros tenemos y ahora lo que nosotros somos, ¿verdad? Empecé a notar que él tenía ciertos detalles conmigo, cierta atención conmigo y en ese momento lo empecé a ver diferente y dije, bueno, ¿será que sí? Pero incluso muy dentro de mí era como yo decía, no creo que él me haga caso, ¿verdad? Porque él para mí era como que estaba inalcanzable o no sentía yo que él fuera a fijarse en mí, no porque yo no lo mereciera, sino que, o sea, no sentía, ¿verdad? Así. Entonces dije, ay, no sé si sí o no, pero cuando él ya me empezó a demostrar como ese interés y eso dije, bueno, aquí es. Él estuvo pendiente de toda la recuperación, casi que me hablaba todos los días, me decía, mira, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Incluso él tomaba como ciertas escapadas del trabajo fin de semana y se venía para Guate y me llegaba a ver, me daba flores, me daba detalles, incluso una vez pues, me llevó pupusas y él estuvo ahí conmigo comiendo y todo. Y él me apoyó mucho en ese sentido de ser ese como que esa fuerza para darme de ese apoyo, porque incluso él me decía, incluso si tú no te recuperaras, yo me quedaría contigo. Y entonces yo dije, ¿qué hice para merecer a este hombre? Y él, incluso cuando yo ya me empecé a sentar, porque como en un inicio tenía que empezar a sentarme, luego caminar, me recuerdo que la primera persona que me tomó una foto así que estaba sentada en la silla de mi escritorio, se la mandé a él, le dije, mira, ya me estoy sentando, y entonces él era como aplaudía esos pequeños logros que estaban pasando. Definitivamente que sí. Yo ahora agradezco haber pasado ese proceso. Incluso yo me ponía a pensar con él, le decía, mira, y si no me hubiera caído,
¿y si no me hubiera pasado nada? ¿Será que sí podríamos estar juntos o no? Y él me decía, no sé, porque no sé cómo Dios hizo que en ese proceso sintiéramos eso, ¿verdad? Porque no, como les digo, yo pues antes no nos mirábamos de esa forma. Y él para mí es un gran regalo, porque los dos nos cuidamos mucho. Él fue mi primer novio, yo fui su primera novia, y fue un proceso muy bonito, donde creo que Dios me estaba tal vez apartando de ciertas cosas en ese momento, como para decirme, mira, es por acá. Entonces, tal vez si me dirían, ¿volverías a pasar ese proceso? Creo que sí lo pasaría si el final es así. Bueno, yo les diría que Dios hace milagros, que Dios no es un Dios histórico, que solo existe en la Biblia y ahí está, sino que Él hace milagros, y independientemente cuál sea la enfermedad, cuál sea la situación, Él puede obrar sobrenaturalmente para que los milagros sucedan, incluso darnos esa fuerza para poder pasar el proceso, porque muchas veces nosotros queremos no pasarlo, queremos que todo esté bien, que uno esté sano, que uno lamentablemente pues el ser humano busca a Dios cuando hay pruebas, y entonces que cuando se esté pasando por esa prueba ellos puedan visualizar y saber que Dios está ahí, que incluso en una cama de hospital Dios está ahí, y que tienen que aferrarse a eso para que entonces puedan tener esa paz, esa tranquilidad y esa confianza de que Dios lo va a hacer.